1, 2, 3, comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos otra vez a su programa favorito, Fe de Ratas. Después hablaremos del nombre. Ahora quiero que nuestro Eddie nos salude. Buenos días, tardes, noches para todos los que nos escuchan hasta en la madrugada. Estamos contentos de poder iniciar otro capítulo de este programa, vamos a decirle programa, en el que intentamos honrar al Señor buscando su rostro. Amén. Saludos, amigos. Sí, a veces olvidamos, o yo olvido, que estamos en video. Entonces, hablo como normalmente hablo cuando no me están mirando. Y cuando estaba editando los otros videos me daba mucha vergüenza por los gestos de las caras y muchas cosas que vamos a ir mejorando poco a poco. Muy bien, vamos a orar. Amén. Padre, te damos gracias por este día, Señor, por tus misericordias, por las personas, Señor, que han sido bendecidas por esto, Señor, porque yo mismo soy bendecido por esto. Te pido, Señor, que te agrades de este trabajo que estamos haciendo, Señor. Úsanos, Señor. Que tú, Señor, dispongas los medios, nos des entendimiento y sabiduría, Señor. Nos corrijas, Padre Santo, en donde estemos equivocados y que tu luz siempre nos guíe. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muy bien. Pues la última vez hicimos una lectura del Hechos 1 a 2. Hoy vamos a leer Hechos 3 y con suerte, redimiendo el tiempo, Hechos capítulo 4. Chan, chan, chan. Muy bien. ¿Te parece si leo un capítulo y nos ayudas con el otro y así? Versículos, unos 2, 3 versículos, me pasas la palabra, está bien. Muy bien. Dice el título, una pequeña nota. Los títulos que tiene la escritura no son propios de los manuscritos. Esto quiere decir, originalmente en el texto que escribió aquí Lucas, él no puso como título curación de un cojo, sino que él escribía toda la letra y quien sea que haya editado esta Biblia le puso esos títulos para ayudar a indexar, por así decirlo, las historias de la Biblia. Muy bien, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Aquí una nota rápida: la hora 9 significa las 3 de la tarde. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa ahí. Ese es el primer bloque. Vamos a terminarlo. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba arriba los tiempos, que es necesario
que el cielo reciba hasta que el tiempo de la resurrección de todas las cosas, restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Ok. Muy bien. Vamos a analizar un poco. Hay algo muy importante que yo noto en esto. Me voy a acercar un poquito más. Hay algo muy importante que noto aquí. Es que si bien sí se hacen muchos milagros, muchas obras, hasta el día de hoy, Dios sigue usando su poder a través de sus hijos. Pero tiene un fin. Y estos apóstoles sabían cómo hacerlo. Si te pones a analizar qué es lo que hacen los apóstoles, no nada más dicen... no solamente dicen a Dios a la gloria. Nosotros muy seguido nos limitamos a que, sané, mi problema se resolvió, ya estoy en paz con mi familia, con mis padres, con mi mujer, mi matrimonio ya no es lo que era antes, Dios me está restaurando. Cualquier cosa es para darle la gloria a Dios. Y aquí se nota, aquí se hace evidente, vean, esto que ha pasado, esto que acaban de ver todos, dense cuenta que es por este hombre. Y dense cuenta que este hombre que todos conocían, que era algo que todos sabían. Porque cuando Cristo se acerca a unos que andan por el camino y les dice, ¿de qué hablan? Y ellos, ¿cómo es que no te has enterado? O sea, todo el mundo sabía, estaba en boca de todos, era noticia conocida. Este hombre al que ustedes le hicieron esto, este es el santo, el justo. Este es el Mesías, el que nos venía a salvar. Y nos salvó. Pero Dios hace estas maravillas, aún a pesar después de todo lo que le hicieron, para que sepan. Dios permite este milagro para que todos ustedes sepan que en Cristo Jesús, en este hombre que ustedes desecharon, en este hay poder, salvación. Okay. Amén. Sí, nada más en caso de que alguien sea como yo y lento para entender. Lo que Eddie está tratando de puntualizar es el enfoque o la forma en la que Pedro habla del milagro, del acontecimiento. Exactamente. Y me queda claro, o sea, muchas veces no honramos a Dios de la forma correcta. Exacto. Creemos que con un gloria a Dios basta, o gracias a Diosito, o Dios, y no es suficiente. Y aquí Pedro nos da un ejemplo interesante, no le había prestado atención de esa forma, de cómo exaltar a Dios por las maravillas que hace. Así es. Muy bien. Por sus maravillas en nosotros. Es necesario que las buenas cosas o las cosas que el Señor ha hecho en mí, es necesario que yo las publique y que explique las razones de por qué me va bien o por qué hay milagros, sanidades, liberaciones en la vida de los cristianos. Y es por Cristo Jesús. Amén. ¿Tú crees? O sea, cuando dice que el cojo les dice, fijando en él los ojos, le dijo, entonces él les estuvo atento. ¿Crees que les estuvo atento porque creía que le iban a dar dinero? ¿O porque él les estuvo atento? O sea, ¿crees que hay algún rastro en él de algo extraño va a pasar o me van a dar dinero? Creo que de inicio era porque todos simplemente le daban pues de lo que les sobraba. Ajá. Pero cuando alguien le habla y le pone verdadera atención y le dice, hey, míranos, vamos a hablar contigo. Nosotros te vamos a dar algo que realmente necesitas. Entonces él voltea y es como que, caray, algo está pasando aquí. ¿Qué es? Está interesante, o sea, yo porque lo pongo en paralelo cuando Cristo sanaba a personas que siempre decía, por tu fe te ha salvado, o te sea hecho según tu fe. Y aquí estoy como en esa duda. No sé si él tenía la fe en que iba a recibir dinero o en que iba a recibir otra cosa. De buenas a primeras, le interpreto a que no, a que él esperaba recibir algo... Un poco más. Algo. O sea, no necesariamente que le iban a dar el típico denario, algo chiquito, las blancas, perdón, que decían, sino que le iban a dar algo. Y Pedro le dice, mira, no tengo plata, no tengo oro. O sea, no te voy a dar dinero, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y pues se levanta. Así es. Creo que aquí adelante, en donde leímos esto, que teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón. O sea, no lo sanó y se fue por ahí. Ajá. Porque hay que recordar lo que estaban haciendo. Pedro y Juan iban al templo a orar.
y este estaba sentado afuera. Entonces, así de ellos está en el templo. O sea, los acompaña, por así decirlo. No es como la transacción esa. Vengo, recibo mi milagro y muchas gracias. Y me voy. Ahí nos vemos. Otra cuestión que hay que resaltar aquí es que creo que en la antigüedad a los que estaban como cojos, mancos, ciegos, etcétera, no les permitían la entrada al templo. Porque se les asociaba con Sí. pecado. Ajá. Ok. Entonces, él ya no era cojo. Ajá. Ya podía entrar. Sí. ¿Me explico? Entonces, Sí. es también como una alegoría del milagro que hace Cristo en nosotros, que nos limpia, nos restaura espiritualmente y ahora podemos acceder a su presencia. Amén. Sí, sí. Nos vamos poco a poco porque sí se necesita estudiar, sí se necesita poner atención, ver por qué pasan las cosas. Este es un relato, este es un recuento de los hechos, pero hay razones detrás de esto que pasó, de cada cosa que pasó, tanto en los evangelios como en los hechos de los apóstoles, hay razones por las cuales pasan las cosas y hay que ponerse a investigar para entenderlas. Sí, hay una cosa que también me parece muy clave. Chale, es difícil decir esto. Es como los que dicen, soy humilde. Y una vez que una persona dice que es humilde, ya como que pierde algo de humildad, ¿no? Sí. No. Pero, Uh-huh. de nuevo, la humildad es saber tu lugar. Tu lugar, sí. Tanto reconocer tus deficiencias y limitaciones como las capacidades. Entonces, lo digo porque en el versículo 12 dice, viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si fuera por nuestra piedad? Uh-huh. Muchas veces me pregunto, como lo que leemos en Proverbios, ¿por qué la Biblia cree necesaria decir, oye, no traiciones a tu amigo? Porque a mí me parece obvio que no debes de traicionar a tu amigo. Sin embargo, no todos estamos así enseñados, o no todos tenemos esta naturaleza de cierta forma, ya sea por disciplina de los padres. Porque la gente tiende a venerar. Cosas malas. Sí. No, y aparte tienden a venerar a las personas. O sea, si vemos a un varón de Dios y el hermano predica bien y echa fuera demonios y hace sanidades, se ve el poder del Espíritu ahí. Tendemos a elevarlo a él. Sí. Se tiende a creer que es por su santidad. Por que su es porque, santidad. o sea, que él se lo ha ganado. Ajá. Que hay un mérito ahí. Sí, exactamente. Pero la realidad es que no. Ajá. Entonces, para cualquiera que tenga esos dones, tenga cuidado de su propio ego. Sí. Y sea humilde. Se reconozca que no es ni por su poder ni por su piedad. Es el poder de Dios. Sí, y para su gloria y nadie más. O sea, el Señor bendice a muchos hombres y mujeres. Dice, repartió dones a los hombres. Aún entre los incrédulos. Uh-huh. Y es por esta razón. Porque Él quiso. Uh-huh. Porque así le plació. Dice, para que también entre los incrédulos habite el poder de Dios. Y es algo es que ni siquiera los convertidos lo merecemos. Ajá. Ni siquiera los que somos llamados sus hijos lo merecemos. Se nos concede, tal vez por el hecho de ser sus hijos. Y nos ama más, o no sé. Pero por todos pagó el mismo precio. Uh-huh. Entonces, exacto. Si el Señor repartió regalos, esa es la traducción de dones, regalos entre los hombres, estos son para bendecir, para darle gloria a Él, para agradecerle en primera instancia y para servirle a Él. Porque si a mí me concede el Señor, me ha concedido un don de sanidad o de evangelismo o de lo que sea, ¿yo qué voy a hacer con eso? ¿Evangelizarme a mí mismo? ¿Sanarme a mí mismo? No. Lo voy a usar para que en otros se glorifique el poder de Dios y puedan ellos dar testimonio de que grandes y buenas cosas maravillosas les han pasado por el poder de Dios. Así es. No porque es que Eddie, que no. O sea, tú me conoces de hace años y puedes decir cómo que andas. No, y para que eso Eddie, somos. exactamente. Para eso estamos. El de bilateral, sí, pues, y sí. quien sea con sus hermanos. Y sabes que a quien pudieran decirle, por ejemplo, el apóstol Pablo, decir, no, pues es que el apóstol, yo fui perseguidor de la iglesia. O sea, para empezar con eso, yo ya sé que yo no soy digno. Uh-huh. O sea, y al último como un abortivo. Ajá, dice a mí. Uh-huh. Y es para que entendamos que no depende de la persona. Los dones de Dios son un regalo de Dios. Sí. Y son para gloria de su nombre.
Amén. Amén. Vamos a continuar. Sí, ya a partir de aquí empieza ahora sí que a predicar. Ujú. Y hay una nota importante. No quisiera clavar mucho en esto, pero es importante notar los sucesos o el orden de los sucesos. Ujú. Aquí les dice en el versículo 3, o sea, ya les acabo de decir, en el versículo 13, perdón, a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto poner en libertad. Curiosidad, Cristo fue crucificado no hace mucho tiempo. Y entonces los judíos no es como que se mudaron, se fueron a o sea, los mismos vivían ahí. La fiesta de Pentecostés eran ellos los que le iban a celebrar. Este día que iban a la hora novena al templo a orar eran los mismos. Imagínate el cuadro. Pedro y Juan ahí caminando con los que acaban de crucificar o estaban ahí en la revuelta para crucificar a Jesús. Y a estos mismos, ahorita, porque bueno, no me voy a adelantar, lo voy a dejar para después, pero nada más quédense con esa imagen en la mente. Las mismas personas que crucificaron a Cristo eran las mismas personas que estaban aquí. Porque a ellos les está hablando. Sí, exactamente. Entonces les dice, ustedes mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado a los muertos, de lo que nosotros somos testigos. Uh-huh. Y luego les deja clarísimo su responsabilidad. No fue Pilato, no fue Herodes, sí. Aquí les recuerda, cuando Pilato, ya había resuelto, o sea, ya se había decidido a ponerlo en libertad. Y dijeron, no, suéltanos a Barrabás, al homicida. Porque para nosotros merece más la muerte Cristo Jesús que el asesino. Sí. Es como que, acuérdense de lo que hicieron. No van a negar lo que hicieron. La injusticia que hicieron. Y aun con eso, el Señor eso usó para salvarnos a todos. Así que arrepentidos. Amén. 14. Es el que leíste. Sí, si queremos retomar la lectura es hasta el 22. Sí, en el 22. Si hay algo ahí que quieras comentar. Lo único que creo que quisiera comentar antes de llegar es en el versículo 19. Hay cierta debate o discusión por el orden de los actos. Ah, ok. Por ejemplo, dicen, arrepiéntanse y conviértanse. Arrepiéntanse y bautícense. Entonces siempre está esta discusión de, ¿me tengo que arrepentir, convertirme y luego bautizarme? ¿O me arrepiento, me bautizo y luego me convierto? O me bautizo y luego me convierto. Ajá. No se puede... vamos a ponerlo por orden. El bautismo es un símbolo de obediencia a la palabra de Dios, que es la aceptación de las buenas nuevas, del evangelio. Sí. Si yo voy a una iglesia y digo que me quiero bautizar, es por una razón. Y esa razón es que he entendido el evangelio de Cristo, que me ha sido revelado la luz del evangelio. O sea, una vez que creo, ya no tengo que estar convertido para bautizarme. No. Así es. No. O sea, el acto del bautismo es un acto de obediencia. Es de, sí, yo voy a imitar a Cristo en su muerte, en su sepultura y su resurrección. Sí. O sea, lo que Cristo hizo, que es morir y resucitar, es un símbolo, es una imagen, es un paralelismo. Voy a hacerlo yo también, porque creo en Él, creo en su obra, creo en lo que Él vino a hacer a este mundo por mí. Entonces, cuando yo he creído el evangelio, empieza el arrepentimiento. El arrepentimiento, la traducción, es el cambio de mentalidad. Cuando yo me arrepiento de mis caminos, cuando yo me arrepiento simplemente de la carrera que escogí, dejo de ejercer esa carrera. Porque ya no creo que deba de ejercerla. Lo mismo con el pecado. Lo mismo con mis ideas. Lo mismo con mis afecciones carnales. Entonces, cuando uno tiene arrepentimiento, es un cambio de mente. La traducción creo que del griego es metanoia. Meta, cambio, noia, pensamiento. Es un cambio de pensamiento. Cuando yo dejo de pensar como pensaba anteriormente, sin Cristo Jesús, sin su evangelio, y dejo de pensar así de todo el pecado, toda la vanidad, toda la inmundicia, perversiones, errores, malas costumbres, malas ideas. Todo eso lo dejo. Y me dedico ahora a creer lo que Cristo Jesús dice que es correcto, verdadero y justo. Entonces dejo de pecar, dejo de mentir, empiezo a honrar a mis padres.
Dejo de codiciar lo que no es mío. Todo eso. Empiezo yo a seguir a Cristo, a obedecer su palabra y amarlo realmente a Él. Entonces, el arrepentimiento no es, me duele, perdón, me equivoqué. Yo sé que esto no lo tengo que hacer. No. No es decir, no es hablar. Es que realmente la creencia en mí, yo creo que esto es lo correcto, que esto es lo justo y que esto es lo que debo hacer, empieza a cambiar mi vida. Y ahí se nota en lo que dice Cristo Jesús, lo que dice Pablo es, id y haced obras de... Frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista. Juan el Bautista, exactamente. Sí. Creo que la palabra repetir es una palabra compuesta. Repetir. Entonces, ahora sí es como si lo juntaras armar, desarmar. Entonces, no repito, repito. Me encuentro en la misma situación, no hago lo mismo. Entonces, el arrepentimiento, como bien dices, tiende a confundirse con un sentimiento, con el remordimiento. Sí. Me siento mal. Genuinamente me siento mal por este pecado que cometí. De verdad me siento mal. No es una mentira, es un hecho. Me siento mal. Pero bien otra vez... Antes no estaba la culpa, exactamente. Antes no estaba la culpa nosotros porque, ¿qué? O sea, todo el mundo lo hace. Tú lo haces. Normal, lo quiero hacerlo. Sí, exactamente. Pero y ahí es donde está difícil. Y ahí es donde a veces conflictúo conmigo mismo. De que, Señor, de verdad me arrepentí porque sigo perdiendo. O sea, enséñame el arrepentimiento. Porque dice, el Espíritu Santo les conceda que se arrepientan. No dice que les conceda que tengan resentimiento. O remordimiento, perdón. Porque el arrepentir, como dice la palabra, vuelvo al acto y no lo hago. No lo vuelvo a repetir, pues. Entonces no es como el sentimiento en mí. Como dices, el cambio de mente. O sea, tengo una perspectiva diferente. De hecho, bueno, no. Es que me voy a clavar ahí. Entonces, sí. Convertidos arrepentidos, bautizados arrepentidos. El bautismo es un acto de fe en obediencia al Señor. El arrepentimiento es la entrada. No te puedes bautizar si no estás arrepentido de tus pecados. Esa sí es de entrada. No tiene ningún sentido. Y la conversión es algo que se da... Puede que se dé antes o después del bautismo. Y también puede que se dé... Que se muestre. Que sea fácilmente o muy evidentemente en la vida de la persona. Que sea algo muy, muy observable. O no tanto. ¿Por qué? Porque hay gente que ha dejado vicios fuertes como drogas, alcoholismo... crimen organizado. Sí. Groserías. O sea, desde homicidio y cosas terribles a gente que no. Entonces hay unas personas cuyo cambio en la vida, cuyo arrepentimiento se hace muy evidente de un día para otro. Sí. Pero en otros no. Y la otra es la santificación. El proceso de santificación nos lleva toda la vida. El Señor, conforme va pasando el tiempo y nosotros vamos insistiendo en querer agradar al Señor y buscar su rostro, en ser como Él, nos va santificando. Entonces nosotros, para empezar, si no conocíamos el Evangelio, aunque conociésemos la Biblia, no la entendíamos. Porque a mí me pudieron haber metido a la Iglesia Católica y yo haberme aprendido el catecismo y saberme la Biblia al derecho y al revés, o incluso haber sido un seminarista. Sí, exactamente. Haber tenido letra, haber conocido letra. Pero recibir y entender la palabra del Señor es las cosas espirituales o del Espíritu han de entenderse espiritualmente. Entonces, no es lo mismo tener letra, palabra, que a recibir la palabra en mí, que tener yo el Espíritu de Dios que me permite entender su palabra y vivirla. Sí, hasta que se vuelve eficaz. Porque ¿cuántos ateos no se dan muchos textos de la Biblia, capítulos enteros? Exactamente. Y no les sirve para nada. Eso. No les aprovecha, como así dice la palabra. Está tremendo. Nos quedamos en... El 19. Nada más ahí para cerrar ya el 19, ya no voy a comentar más. Una vez dice que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, punto y coma, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Sí hay... bueno, antes de eso, las personas a veces tienden a convertirse, vienen a la iglesia, se bautizan... Y lo dicen, no, pues me va peor de como estaba antes, puros problemas, esto y aquello, bla, 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 bla. Pero no se dan cuenta que están en este proceso de limpieza o de guerra espiritual. Porque el diablo no quiere soltar esa alma que ya tenía. Entonces está viendo cómo la devuelve, o cómo la decepciona, cómo la cansa. Ahora sí, a ver si tiene raíz, o a ver si se puede robar qué semillas, o a ver si la ahoga con espinos. Hablando de la parábola del sembrador. Entonces,
lo que me parece muy interesante aquí es, dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso me gusta mucho comentarlo, porque el Evangelio, Eddie, o la vida de Cristo, como tú lo sabes de primera mano, llega a ser difícil Ujú. por nuestra naturaleza. Porque quiero unas cosas en mi carne que van en contra del Espíritu o de la voluntad de Dios. O porque tengo que empezar a crecer en mi carácter y eso significa aguantar actitudes, menosprecios. Y ya no puedo reaccionar como yo era, sino que Cristo Ujú. que mora en mí. Amén. Entonces, cuando digo o cuando hablo aquí de los tiempos de refrigerio, no creo que hay dos interpretaciones. Una, la más sencilla es, voy a tener descanso. Si estoy en tribulación, voy a tener descanso. Sí, personas que están endemoniadas, personas que tienen tal vez alguna enfermedad crónica. Pero más allá de eso, creo que va relacionada a la paz de Dios. Tengo tiempos de refrigerio porque aún en la tribulación o aún en las pruebas y en las luchas, Tengo paz. tengo paz por el Espíritu de Dios. Así es. Y esos son los tiempos de refrigerio que vienen una vez que me arrepiento, me bautizo, me convierto. Así es. La diferencia más grande o lo que la gente, yo le he dicho a la gente muchas veces y a veces puede sonar hasta grosero, pero esa es la confrontación de la realidad de vivir en Cristo Jesús y no vivir en Cristo Jesús. La paz. Sí. Porque la paz que Cristo Jesús da no es como la que el mundo te puede dar, con lo que tenga. O sea, puedes tener millones y millones y 1000 sistemas de seguridad, pero todo se te puede acabar en un terremoto. ¿Me explico? O sea, uno se puede morir tropezándose en las escaleras. Ujú. ¿Quién te va a guardar de eso? Ujú. Nadie. Entonces, la tranquilidad, la libertad de las ansiedades, de las aflicciones, de los temores, de que el único temor que hay en tu vida es el que le debes a Cristo Jesús. El que yo temo de guardar la palabra del Señor. No temo la muerte, no temo las enfermedades, no temo perder a todos y todo, porque sé que aunque yo no tenga nada en este mundo, tengo a Cristo Jesús y eso es más que suficiente para que en mi corazón permanezca esa paz que solamente Cristo Jesús me da. Amén. Sí, Que- básicamente, si estás del lado del que tiene el control de todo y Exactamente. entiendes que no tienes control de nada, Y que Él está al cuidado de todo. sí. Y que te ama, o sea, que Él alimenta pájaros, peces, todo lo que Él ha creado. Él sostiene y mantiene. Él sabe qué va a pasar, cuándo va a pasar, por qué va a pasar. Y si tú estás bajo su protección, si Él tiene, como repite muchas veces en los Salmos, es el justo, en los Proverbios también, a ti clama el justo y tú lo oyes. Ujú. Ese es el sentido de esa declaración. Se repite, se transforma un poquito, pero es algo que se repite muy frecuentemente. Dice la palabra, al altivo Dios lo mira de lejos. A él no le pone atención. Ujú. A él no lo quiere ni cerca. Sí. A él no le importa lo que le pase. ¿Por qué? Porque él no quiere saber nada de Dios. Él no está en una posición en la que está buscando a Dios. Sí. Entonces, al que sí obedece y se preocupa por buscar la presencia del Señor, buscar lo que le agrada al Señor, y no lo que quiere él mismo, lo que quiere su carne, lo que quiere el ego, entonces a él sí es, mira, ahí te va, es así. Y ok, vamos a cuidar, vamos a ayudarle, vamos a darle un refrigerio. Ujú. Pero algo que quiero notar justamente de esta frase que acabas de leer es, vengan, no dice directamente del Señor, dice, para que vengan de la presencia del Señor Sí. tiempos de refrigerio. ¿Cuál es la presencia del Señor? ¿Cómo encuentras la presencia del Señor? Tienes que invocarlo, tienes que buscarlo. Aquí está. Chan, chan, chan. Exacto. Entonces, no es como que, ay, Señor, envíame un refrigerio. Ahí voy por la calle y, Señor, un refrigerio, por De repente favor. lo necesito". encuentras, No, no. no, no, no. Hay que buscar diligentemente en la palabra, en oración, en ayuno. Hay que buscar al Señor. Y en su presencia vamos a tener ese refrigerio. Este es otro tema en sí, esa parte de la presencia de Dios, el gozo de la salvación, Salmo 51. Pero no sé que no es el tema, tenemos ahí pendientes algunos, pero ese también lo vamos a abordar eventualmente. La presencia del Señor, Salmo 51. Ah, exactamente. Ok, ya tenemos ahí Muy bien. algún temita que revisar. Sí, prosigamos. Versículo 22. Ujú. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable.
Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Muy bien. Creo que no tengo comentarios al respecto de esta parte. No, creo que es muy, muy claro. Simplemente les estaba repitiendo. La profecía de... Así es. La profecía ya se cumplió. Es lo que les estaba diciendo. Creo que no tenemos un problema de apología o de como guerra de religión en México, o en Mexicali por lo menos. No hay... O sea, el cristianismo Sí, no, aquí en sus variantes es popular. O es ahora sí que la religión de México. No hay tantos de otras religiones, pero aquí tal, no sé por qué lo quiero decir, pero nomás aquí como punto. Muchas otras religiones, tales como los musulmanes, que destripan la Biblia en partes, agarran este texto para ponérselo a Mahoma. O sea, hablan de que el profeta no es Jesús, sino que es Mahoma. Pero, pues, no puedes hacer... No sé cómo se dice en español, cherry pick No de los puedes textos para alinear tu doctrina. sacar un texto de su contexto es un pretexto. Así lo he escuchado yo toda la vida y sigue teniendo sentido. Muy bien. Ahora sí, si nos lees el 4. El 4... ¿Hechos 4? Ok. Sí, Hechos capítulo 4. Ya terminamos, sí. Nada más, ten cuidado ahí del micrófono. Sí. Dice, mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente... Ay, perdón, no especifiqué. Estoy leyendo desde la Nueva Traducción Viviente. Te lo leo en la traducción. No, la que gustes, no hay Okay, problema. para efectos de comprensión, mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y, como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron, así que el número de creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Al día siguiente, el concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, se reunió en Jerusalén. O sea, esto ya se estaba saliendo de las manos. El concilio se tuvo que reunir. O sea, las autoridades principales es como que, a ver. Junta extraordinaria porque algo está pasando aquí. Es serio. Ya es mucha gente, son miles. El sumo sacerdote Anás estaba presente junto con Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Hicieron entrar a los 2 discípulos y les preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? A ustedes ni los conocemos. O sea, ustedes eran... Uno creo que era pescador y el otro ¿qué era? No sé. O sea, pero eran gente del vulgo. Sí. O sea, eran gente de a pie. Como... O sea, alguien que no es reconocido, pues, como... Sí. Digamos ahora algo común en Mexicali, un albañil o un trabajador de maquila. Sí, es un cualquiera. ¿Alguien? No, sin menospreciar el trabajo. Sabían que... Sin una persona común. Ajá, exactamente. Sin menospreciar ningún... del hijo de tal. Ajá, exactamente. Alguien que no era conocido, que no tenía reconocimiento, que no tenía un estatus. Porque es... A ver, ¿quién los mandó a hacer esto? Porque o sea, sabemos... ustedes no les van a salir. Ustedes no saben. Ajá, ustedes no tienen... o sea, no tienen los recursos de dónde... O sea, ustedes no se mandaron solos. Eso nos queda claro. Sí. Porque la gente no es como que... alguien que está trabajando de buenas a primeras... arma un movimiento. Sí. Un movimiento, me explico, es un movimiento social en este sentido. Era un movimiento social de miles de personas. Entonces, eso no se le ocurre a cualquiera, me explico. Ajá. Tienes que ir creando, o sea, tienes que ir arrastrando gente por una buena razón, una razón importante. O sea, la gente te sigue porque te vuelves te vuelves alguien importante o para la gente tú eres alguien importante. Es una influencia, por así decirlo. Ajá, te vuelves una influencia importante. Pero ellos no eran personas importantes en la sociedad, en esta sociedad. Entonces, por eso les preguntan, ¿con qué poder o en nombre de quién es? Uh-huh. Alguien importante está haciendo algo importante. ¿Quién es? Uh-huh. Sabemos que ustedes no son. Pero les consiguieron poder para que empezaran a hacer. Sí. ¿Quién es? Entonces, Pedro, aquí está.
lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un inválido. Quieren saber cómo fue sanado. Aquí va. Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Nuevamente, el Evangelio. Este milagro que desde el capítulo 3 estamos viendo es para seguir predicando el Evangelio de Cristo. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. ¿Qué sucede? Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y Juan. ¿Por qué? Hazte de cuenta que se juntó todo el gabinete. No, bueno, en este caso es a nivel nacional. Estaban en Jerusalén. O sea, estabas en una de las ciudades más importantes y los jefes de gobierno te mandan llamar. Nos mandan a llamar a ti y a mí que... Sí, no somos nadie. Sí, no, exactamente. Y entonces ellos se quedan, ¿cómo están hablando con este valor? Estas personas que no parecen nadie. ¿Me explico? Entonces, cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, ¿por qué? O sea, el Espíritu de Dios no es de cobardía, es de valor, de amor y de dominio propio. Ajá. Si hay valor, es para predicar y hacer conforme al Espíritu de Dios, conforme a su palabra. Amor y dominio propio. O sea, se manifiesta el Espíritu de Dios. Por eso dice, tomado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, empezó a hablar con valor, o sea, con firmeza, con la verdad. Vamos a seguir. Una pequeña nota, tal vez ahí, sin ninguna intención negativa. Solo para que cuando leamos la Escritura no perdamos conciencia del estado de las personas. Versículo 8. Pedro, lleno del Espíritu Santo, no está hablando en lenguas. No está hablando en otro idioma. Sin embargo, está lleno del Espíritu Santo y está obrando. Lo están entendiendo. Así es. Y eso es una manifestación de llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo lo es hablar en otras lenguas? O sea, no es la única. Hablar en lenguas no es la única manifestación. Dice, sin embargo... Perdón, me adelanté un poco. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. O sea, no eran un escriba, no eran un fariseo, no tenían instrucción, vamos a decir, como a nivel, ahorita. No tendrían maestría, no tenían doctorado en teología, no. Eran personas comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. O sea, sabían que ellos habían estado con el que crucificaron. Los reconocieron, como dijiste hace rato. Sí sabían quiénes eran. Sí, pues Jesús y Caifás y Anás se habían conocido. Sí, exactamente. Pedro no estaba ahí. Se hablaron. Porque estaba... Ya había corrido, exactamente. Y Juan también. Sí, todos. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. Es la presencia, la evidencia del poder que se había mostrado en medio del pueblo. Era evidente. Sí. No se podía negar. Todos sabían que ese hombre había estado cojo durante toda su vida, creo. Y el milagro ahí estaba de pie. Sin embargo, así que les ordenaron a Pedro y a Juan, dado que no podían hacer más, a que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos. Sáquenlos, vamos a ver qué hacemos. ¿Qué debemos hacer con estos hombres?, se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa, y todos en Jerusalén ya lo saben. Esto ya se nos fue de las manos, ya es noticia a nivel mundial, o sea, ya es trending topic, ¿sí?, por decirlo de alguna manera. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, no se preocuparon de, a ver, ¿cómo está pasando esto? No es
Es simplemente queremos detenerlo. No quieren saber si en verdad Cristo Jesús es realmente el Mesías, porque pues este milagro no sale exactamente, no sale porque se les antojó. Entonces, ellos simplemente querían detenerlos. Dice, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Ustedes están en eminencia, pero lo que se les ocurre que nos puedan hacer para detenernos, no vamos a obedecerlos a ustedes antes que Dios. Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que somos testigos, de lo que hemos visto y oído. Uh-huh. Entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio, pues todos alababan a Dios por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Una nota ahí, hasta parece como una película. O sea, en ese tiempo no había películas, no que habían obras, pero no habían películas como tal, no había como esta estructura de guiones, una escuela detrás de todo esto. Un desarrollo dramático. Ajá, algo que me parece muy interesante es, porque obviamente las obras y las películas están basadas en el comportamiento humano, pero algo chistoso entre como los revoltosos y el gobierno siempre es este miedo al pueblo. O sea, siempre es que si lo sacamos ahorita, se nos van a echar encima. Es que si te pongo el cinturón ahorita que acabas de medio robar la pelea, se va a hacer un show aquí. O si el árbitro marca esto, nos van a caer todo. O sea, siempre está ese factor de miedo del una turba. Porque una turba, o sea, no lo piensas, pero es algo peligroso. Cuidar, o sea, ¿sí? Tú tienes que andar viendo para todos lados para que no te caiga un palo. O sea, de perdida. O sea, me ha tocado ver una turba en vivo y no eran tantos. Y o sea, se sentía peligro. Sí. Porque no hay como que todos tenemos la camiseta de color rojo y le vamos a pegar a los que tienen la camiseta de color azul. Porque no hay distinción. No hay distinción. Es peligroso. Entonces el miedo que infunde la gente o el pueblo lo pasan los gobernantes desde la era antigua hasta el día de hoy. Uh-huh. O sea, ahora sí que, como diría alguien por ahí, hay poder en el pueblo. Uh-huh. Sí, hay poder definitivamente en el pueblo. Pero también ellos tenían poder. Entonces, creo que lo que no querían en este caso es tener mala imagen, porque ellos tenían el poder, pero sí estaban, vamos a decir, limitados o puestos como que un poquito, no a la par, pero voy a decir limitados por causa de que el pueblo creía en Dios y en la palabra que ellos les enseñaban. Sí. Es como que, a ver, si tú me dices que los milagros los hace Dios, entonces, ¿este milagro qué? O sea, explícame cómo compagino el milagro que acaba de suceder aquí y que está hecho en el nombre de Jesús, el que hace rato ustedes nos mandaron a todos a crucificar. Ajá. A ver. Sí. ¿Dónde está ahí ese doble estándar? Sí. O sea, pierdes la reputación y aparte te arriesgas a la pedreada. Ajá. Sí. Es como que, a ver, entonces ustedes son los blasfemos. O sea, si era el que había de venir y vino y ustedes no lo reconocieron y nos quieren echar la culpa a todos. Ajá. Está tremendo. Sí. O sea, no era cosa sencilla. Por eso dijeron, mejor calme las aguas. ¿Quieres continuar con el 23? Sí. Dice... ¿Pero leer? Sí, continuar leyendo. Sí, léelo. Adelante. Ok. Tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste: ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador,
Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y predicaban con valentía la palabra de Dios. Vamos a detenernos ahí un poco. Sí. De nuevo, pequeña nota nada más en el 31. Llenos del Espíritu Santo, hablan con de nuevo la palabra de Dios. No hay mención de lenguas. No quiero que esto suene como que estoy atacando a algún grupo, sino que... Solo aclarando que el concepto de la llenura del Espíritu no se manifiesta únicamente a través de... Sí, y tal vez más que eso es la... Creo que es honestidad intelectual. Hay temas de los que la Biblia no habla en detalle. Y ya es tu decisión si tú haces una doctrina de eso o le pones de tu cuchara. Y es importante decirlo. Reconocer, hasta aquí llega la Biblia. Y yo voy a sobreedificar esta otra cosa. Sí, cada quien, como dice la palabra, no hace mucho, creo que lo leímos, es cada quien vea cómo sobreedifica. Con heno, hojarasca, madera, o con oro, plata y piedras preciosas. Sí. Cosas que van a pasar o no van a pasar la prueba de fuego, según sea el caso. Y el tal recibirá el daño si la obra se quemare. Eso está interesante, pero de nuevo, no es el tema. Bueno, pudiera, ya para terminar mi spin-off, decir, cuando uno trata de sobreedificar con cosas que son vanas, en realidad, espiritualmente vanas, la obra no perdura, la obra se cae. Y así ha pasado con muchas obras que están centradas en los humanos y no en Cristo Jesús, que es el amor al dinero, que es la glorificación personal, que es utilizar a Cristo Jesús como un sirviente. Porque hay gente que quiere que el poderoso le sirva a él, pero no está dispuesto a rendirse a los pies del poderoso Cristo Jesús. Entonces, no es para servirnos del poder de Cristo Jesús el Evangelio. Es para nosotros dejar nuestros caminos y seguir el suyo. Y lo que el Señor nos quiera conceder, además de su salvación, es una bendición. Sí, de ahí que se repite esa idea de... Es obvio. Es obvio que el Evangelio no es para enriquecerse. Es obvio que el Evangelio no es para crear disensión. Es obvio. Sin embargo, la vida me muestra que no es obvio. Que si dejó la escritura aquí, del principio de todos los males es el amor del dinero, de la soberanía de Dios en la doctrina... Si yo no entiendo, me pongo a estudiar y solo voy a un lugar donde una persona que me emociona, me habla y me convence de sus ideas y su palabrería. De que el Señor te quiere bendecir y que siembra. Y yo estoy ahí sembrando y de que tienes que dar porque el Señor ama al dador alegre. ¿Y cómo no quieres que el Señor te ame? Entonces, aunque pareciera para mí obvio no sé cómo llamarlo, el embrujo, la idea satánica, demoníaca, donde el Evangelio está de lado, no lo es para todos. No es obvio para todos que ese no es el Evangelio. Por eso lo han definido muy claramente como el Evangelio de la prosperidad, porque el centro de ese Evangelio que predican en algunas iglesias no es Cristo, sino la prosperidad. No, y está la prosperidad, está el judaísmo, está... La sanidad. Ya ves que hay campañas de sanación y milagros. Sí. Y eso es lo que... O sea, con eso se promocionan esas asambleas, esas campañas. Es con que aquí van a ocurrir milagros y sanidades. Y la gente quiere su milagro y su sanidad. Pero no quiere el Evangelio. Sí. Y no me confundas. Yo también quiero la sanidad. También quiero los milagros. Por supuesto. Definitivamente. Pero eso es conforme la gracia del Señor nos conceda. Así es. O sea, no. Sí, ni yo puedo manipular a Dios para hacer lo que hacer lo que yo quiera, ni... Necio pensar eso. Ajá. Sí, no. Oye,
Vamos a seguir. Este que te gusta tanto. Yes. Todas las cosas en común. Te lo voy a dejar. Ok. Muy bien. Nada más punto de nota. Reina Valera 1960. Ujú. Versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno hacía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a pies de los apóstoles. Muy bien. Debo reconocer, no todos saben esta idea, pero yo tenía la idea equivocada de este versículo. Hay un sistema económico, ni siquiera tal vez sistema económico, solo ideología del comunismo, socialismo, donde la propiedad privada es algo que no existe. No es esto lo que está hablando aquí, definitivamente. No. La propiedad privada sigue existiendo en este contexto. Ujú. Lo que hay, porque tampoco es socialismo, no está forzado nadie a hacer nada, porque eso es socialismo. El socialismo te forza Ujú. a compartir con los demás en equidad. Pero el reino de los cielos, la comunión máxima del Espíritu Santo aquí en la tierra, a como la he visto en la Escritura, es aquí. Un corazón, un alma, y no por eso nada es mío, no. Sino como tengo este amor tan grande y esta unidad tan grande con mi hermano, de que digo, bueno, pues tengo 2 casas, pues vendo una y se la dejo a él, o le doy dinero para que él se compre la suya, o se hagan varias. O la dejo a un buen precio, o sea, la puedo rentar incluso. Me sobra mi camisa, 2, 3 camisas voy y las llevo, o sea, para que se vistan, porque Ujú. no tienen. Tengo para comer, los invito o les doy. O sea, el sistema económico terrenal del Señor no es ni socialismo, ni comunismo, ni capitalismo. Es esta comunión donde Esta unidad. te preocupas por la necesidad de tu hermano, Sí. en lo que has sido prosperado. Porque no te prosperaste de la nada. Dios te prosperó. Amén. Si tienes tú las casas, si tienes tú ese trabajo, si tienes tú estos bienes, no es por ti. Entonces Dios no está en contra de la propiedad privada, ni está en contra de la riqueza, ni tampoco en contra de la pobreza. Porque dice Dios, Al rico y al pobre los creó el Señor. así es. Y hay una razón detrás de eso. Ahora sí que nuestra alma, y este tal vez es un tema más profundo, nuestra alma, mi queridísimo Eddie, cuando fue formada, ya tenías ciertas características. Tu nivel de avaricia, tu nivel de celos, de envidia, de amor, de paciencia. ambición. Y llegas aquí, en ese molde, y empiezas a desarrollarte y a pelear con qué vas a alimentar y qué estás creciendo y dónde Ujú. te dejas ir y dónde no. Ujú. Entonces, cuando llegan las almas estas que son prosperadas, que tienen ahí la medida del egoísmo, o de lo que llamaríamos comúnmente ser codo, Mm. ¿y hasta dónde se va a estirar? O sea, ¿qué tanto vas a crecer? ¿Qué tanto vas a formar el carácter de Cristo en ti? Porque Cristo, no teniendo nada, enriqueció a todos. Y me refiero a nada monetario. Cristo no era rico, trabajó como carpintero, comienza su ministerio y enriquece al mundo. No con dinero, sino con el Espíritu. Así es. Entonces, la naturaleza de Dios es el dar, porque se dio a sí mismo. Amén. Y ahí es donde esto ya no es Biblia, quiero hacer una línea aquí, esto es mi pensamiento. Las almas que vienen de Dios, que salieron, que Él las creó, cuando Dios las destruya o las envíe al lago de fuego, van a estar separadas completamente de todos los demás. Ya no van a estar con Dios. Ya no van a estar cerca de Dios. Ya no van a ser una posibilidad en Dios, por así decirlo. Así que si tú fuiste cobarde para no aceptar el evangelio, si fuiste negligente o envidioso para no bendecir a tu hermano, o si fuiste soberbio para no procurar o cuidar al humilde, toda esa soberbia, toda tu envidia, todos tus celos amargos
así derechitos juntos en esa plasta, se van a ir al infierno. Y ahí es donde, donde va a ser destruido el mal, o donde va a ser torturado perpetuamente, lejos de la presencia de Dios. Y eso me parece impresionante. Cómo la batalla real no es porque me vengan a asesinar en persecución, no es porque tenga que tener muchos hijos o una familia grande. La batalla real está contra mi pecado, contra lo mal en lo que hay en mi alma. Entonces, la máxima manifestación del, digamos, no sé, en mi opinión, de la transformación de un alma es que tanto existes en esta comunión con tus hermanos. Porque si somos egoístas, Eddie, yo te veo a ti como un enemigo. Si te veo pobre, te veo como mi enemigo. Y digo, le tengo que dar a este otra vez. Lo tengo que aguantar otra vez. Es bien grosero. O es bien pesado. Entonces, en lugar de esa comunión que no se ve, natural, linda, amable, te veo como mi enemigo. Y no te quiero cerca de mí. Y en esa forma en la que te alejo, disculpa, en esa forma en la que te alejo, es como me estoy acercando al infierno. Y creo que algo tiene que ver en que el Señor nos quiere unidos y amándonos unos a los otros. Y eso no lo limita a los hermanos en Cristo, sino al prójimo. Ajá. Dice, al que está cerca de ti. A tu enemigo. Porque, sé tu amigo, tu enemigo natural, extranjero, no importa. O sea, el que está cerca de ti si es humano, es imagen del Dios vivo. Tienes que tratar a alguien que tiene la imagen del Dios vivo de manera consecuente. Esa es otra creación, al igual que tú, hecha a la imagen y semejanza del Dios vivo. Sí, lo más parecido, vamos a decir, que tenemos a Dios en este mundo, que tiene las capacidades, que tiene la forma, que tiene... Vamos a decir, lo más parecido que tenemos en este mundo somos nosotros, los humanos. Los seres humanos. Dios no se parece al perro, Dios no se parece a la casa, a nadie, al cielo, no, nada. No hay nada, no hay otra cosa, otro ser en este plano hecho a la imagen y semejanza. Exactamente. De Dios. No hay. Y otra cosa hombres y mujeres. Creo que la importancia del desechar el pecado es que dice en 2 Corintios, creo que capítulo 7, entonces el Hijo entregará todo al Padre para que Dios sea todo en todos. O sea, en algún punto me voy a unir a Dios. Así como dice Cristo, creo que es del Juan 14 al 17. Pero de la manera que tú y yo somos uno. Así sean uno ellos conmigo. Así es. Y ahí es donde te digo, si yo te veo como mi enemigo y me alejo de ti, me estoy alejando del cuerpo de Cristo. Porque el que dice que ama a Dios pero no ama a su hermano, ¿cómo habitará el amor de Dios en él? Sí. Esa es la verdadera batalla. Exactamente. No hay manera de sacar la vuelta. No. ¿Quieres demostrar que amas a Dios? Ama a su imagen y semejanza primero para demostrarlo. Sí. Es el juego difícil. De la fe, el juego de la vida. Ya me pongo ahí a veces a filosofar y... Ay, qué difícil. Porque me identificaba mucho con Pablo hace tiempo y decía... Yo, la verdad, ya quisiera estar con el Señor. Lo sencillo sería eso. Estar con el Señor. Pero por causa de vosotros. Exactamente. No, y es que es bien curioso porque tenemos las dos fases. Es como que a Pablo no le pesaba sufrir tantas cosas por el Evangelio, por Cristo Jesús, que las pasaba y las pasó. Sufrió muchas cosas, pero yo le repito muy seguido a la gente, miren con qué cierra. Y lo que sobre mí se agolpa. La preocupación por las iglesias. Sí. Me duelen mis hermanos en Cristo Jesús, aquí y allá. Es la única razón, man. La única razón. Ahí se estaba demostrando verdaderamente que el amor de Dios estaba en él. Sí. O sea, y que el amor de Pablo a Dios estaba ahí. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo se llama el esposo de Betsabé? Ya no me acuerdo el nombre, el que mata a David. Bueno, en fin, ya no lo puedo recordar ahorita. Pero me recuerda a ese hombre. Sí. ¿Cómo voy a irme a mi casa cuando están los hermanos allá peleando? Entonces,
Pablo, ¿cómo voy a irme con mi Señor cuando están toda esta... Ay. Dios mío santo, ahí volvemos después de unas dificultades técnicas. Sí, no pasa nada. No pasó realmente nada. Estamos bien. Sí, ¿cómo? El diablo. El diablo metió su cola, dice la gente. Y metiste la lengua tú. Pero bueno. Sí, ¿cómo? Es que no podemos tratar de unir la luz con la oscuridad, a Cristo con Belial. O sea, o es una cosa o es la otra. Sí. No puedes amar a Dios y aborrecer a tu hermano al mismo tiempo. O sea, no dice la Biblia, en esto conocerás que somos hijos de Dios. ¿En cuántos Exacto. demonios? ¿En cuántas iglesias? ¿En cuántos milagros? No. En el amor. En que se En aman amor. los unos a los En el amor otros. que nos a los otros. Es como que la gente nota donde hay amor. Ah, claro. O sea, tú puedes ver, tú puedes juzgar, así sin escuchar, sin ver mucho tiempo siquiera, te puedes dar cuenta donde hay amor y donde no lo hay. Yo siempre he dicho, y pues es una idea personal, hay cosas que no se pueden ocultar. Sí. El amor, el dinero y la salud. O la falta de cualquiera de ellos. Ah, ok, sí. Entonces, es como que uno se da cuenta cuando hay amor y cuando no lo hay. Sí. Cuando hay amor en una congregación, cuando hay amor en una familia, cuando hay amor en una pareja. Esas cosas se hacen evidentes. Por más que se intenten ocultar o pretender. Se hace evidente. Sí. Porque cuando llegan las necesidades reales, las dificultades, las pérdidas, los dolores, las aflicciones, ahí se prueba realmente si se aman unos a otros. Entonces, es que sabes que pasó esto, perdió tal, no tiene, está sufriendo, perdió a su esposa, perdió la salud, perdió el trabajo. Ok, ¿qué vamos a hacer? Todos juntos nos vamos a unir en amor y vamos a orar por nuestro hermano, pero no va a quedar ahí. El que tenga oportunidad, como dice la palabra, el que tenga dos, venda Sí, no me dices palabras. O sea, no dice quítate todo y dáselo a otro hermano. Es al que tiene tantito de más, lo tantito de más le puede ayudar al otro. Sí. Entonces, no nos está pidiendo Dios que andemos sin cubierta, sin cobijo, sin alimento. Pero que si tenemos un pan, pues no nos vamos a morir de hambre si partimos ese pan y damos la mitad al otro. Así es. Pero eso realmente va a demostrar que tengo esa capacidad que Cristo Jesús pone en mí a través de su Espíritu, que es dar. A pesar de que no tenga mucho, voy a dar porque amo. Porque yo sé que esto le agrada a Dios. Y voy a tener que morir al ego. Ajá, sí. No voy a dejar de amarme a mí, mis posesiones, mis proyectos a futuro a veces, por ayudar y amar a mi hermano. Cuando se dice ego, ahí para tal vez los más jóvenes o los que no estén familiarizados con lo que eso significa, ego significa yo o ser. Entonces es esta distinción entre lo que yo soy y lo demás. Estas manos son mías y no son de Eddie. Uh-huh. Entonces si voy a cuidar manos, voy a cuidar estas. Les pongo cremita, las lavo, les corto las uñas. Nunca en la vida me van a ver cortando las uñas a Eddie. Bueno, a menos que haya algún accidente, ¿no? Pero porque, Eddie, ya te voy a cortar las uñas. No, porque yo tengo preocupación de mi ego. Así, Entonces creciendo este concepto del ego hacia las demás cosas, tú tienes que tener cuidado de tu ego, de tu yo. Uh-huh. Cuidado personal, de salud, alimentación, etcétera. Pero una vez que empieza a pasar mi ego de... Pues no le quiero dar raite porque no me quiero desviar. Que no me quieres velar. Ya no es parte... ya no se vuelve parte de mi integridad. Sino que ahora estoy siendo egoísta con mis necesidades no básicas ni necesarias. Porque dispongo del tiempo, pero no se lo quiero dar a él. Porque dispongo del dinero, pero no se lo quiero dar a él. Porque dispongo de los bienes materiales y no se lo quiero dar. Porque dispongo del mismo tiempo para escucharlo. Porque quiero hablar y no se lo quiero dar. Entonces ahí se muestra cómo mi ego es mi Dios y no mi Señor Jesucristo, que me demanda y me pide que escuche a mi hermano. Y eso es lo que significa cuando hablamos de menguar. Ahora sí, es necesario que yo mengüe mis necesidades egoístas para que crezca Cristo en mí. Amén. Muy bien, Eddie. Vamos a dar unos despidos, salutaciones finales para cerrar, porque nos desviamos poquito ahí al final, pero... Muy bonito el tema de la comunión. ¿En dónde nos quedamos? En el 37 del capítulo 4. 37.
pero ya llevamos 1 hora. Sí. Entonces... Sí, y vamos a empezar el 5. Lo vamos a dejar por ahora y quizás después continuemos con el 5. Vamos a avisar, o bueno, se va a hacer evidente que vamos a platicar en el siguiente capítulo, con el favor de Dios. Vamos a hacer una oración para despedirnos. ¿Quieres comentar algo más antes? Creo que lo único es, este programa se graba, vamos a intentar grabarlo más seguido, pero se graba cada 2 semanas. Los días de que se publica son los jueves. Entonces, al día de hoy, que es 18 de marzo, este es el 4º episodio, está en vivo el primero. Este jueves de la semana que ustedes viven, de 18 de marzo, sale el episodio 2. Entonces este capítulo no va a salir hasta en otras 2 semanas más. La pregunta es, ¿les gusta este formato largo? Yo creo que preferiría algo más corto. Tal vez podemos hacer ahí otro... Le vamos a meter velocidad 1.3, 1.5 para que se la avienten más rápido. Sí, porque honestamente me gustaría liberar 2 semanales. Uno tal vez a inicio de semana y otro a final de semana. Ponerme las pilas para editar entre el fin de semana y la entre semana, pero... Vamos a empezar con Ajá, también díganos qué nos parece. Déjenos ahí sus comentarios. En YouTube ya miré que tiene varias vistas, pero ningún comentario. Queremos saber qué piensan. Positivos, negativos, dudas, recomendaciones. También. Ajá, dudas. Nosotros también tenemos dudas. No somos conocedores de toda la palabra. Pero a través de la vida el Señor nos ha hecho pasar por algunas situaciones que nos han hecho aprender. Y si no tenemos Así es. a quién consultar. Tenemos líderes a quien molestar. Es como que ya tengo suficiente tarea. Ahora me vas a traer la de los hermanos en internet. Bueno. Bien. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Aquí estamos tratando de hacer la obra de Cristo. A quienes tienen dudas respecto al Evangelio. Y eso es lo que queremos resolver. Queremos que la gente conozca de Cristo Jesús. Entienda un poco más de su palabra. Y en verdad estamos abiertos. Dicen por ahí, ninguna pregunta es tonta. Si hay una verdadera duda, debe haber una verdadera respuesta. Con amor. Amén. Muy bien, ahora sí, despídenos. Muy bien. Vamos a orar. Padre eterno, tu misericordia nos acompaña, Señor, cada día. Gracias, Señor, por las experiencias que nos has permitido a mi hermano y a mí. Y a otros hermanos que nosotros hemos visto, Señor. Para poder comprender, Señor, tu evangelio. Para poder recibir tu palabra en nosotros, Señor, y obrar conforme a tu palabra. Danos más de tu palabra, Señor. Ayúdanos a buscarla. No la podremos obtener si no la buscamos, pero concédenos entendimiento para poder recibir aquello que necesitamos escuchar, aquello que necesitamos entender, o aquella palabra que alguien más va a necesitar. Danos, Señor, tu pan cada día, tu pan de vida. Gracias, Señor, por reunirnos, por hacer esto posible, que sea para tu gloria, para tu honra, para la edificación de tu cuerpo, del cuerpo de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Le leí esto para arriba.